En ese momento, mientras miraba al cielo, parecía como si la Tierra estuviera desapareciendo silenciosamente. El científico estaba solo en el observatorio esa noche. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, como estrellas caídas a la Tierra. Llevaba horas haciendo cálculos, pero algo en los números le inquietaba profundamente. Mientras permanecía inmóvil en aquella silla desgastada, su cuerpo viajaba a velocidades que solo su mente podía comprender. La Tierra giraba bajo sus pies a más de 600 kilómetros por hora, como una gigantesca bola que nunca se detenía. Pero él no sentía nada. No había viento, no sentía mareos, solo había el silencio de la noche. El olor a café frío llenaba la pequeña habitación. El leve zumbido del ordenador era el único sonido que se oía en medio del silencio. Por la ventana abierta entraba una brisa nocturna que traía el olor de la tierra húmeda y las hojas secas. Las sombras de los árboles se movían en las paredes como si bailaran con la tenue luz de la luna. Y mientras giraba sobre su propio eje, la Tierra también giraba alrededor del Sol a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora. Una velocidad tan grande que, vista desde fuera, el planeta parecía una bala atravesando el vacío. Pero eso tampoco se notaba. El hombre seguía sentado tranquilamente, respirando lentamente. Pero había algo más, algo que los cálculos revelaban y que muy pocos se atrevían a pensar, algo que revelaban los cálculos y que muy pocos se atrevían a pensar: el sistema solar, el Sol, todos los planetas, los asteroides, los cometas, giraba alrededor del centro de la Vía Láctea a una velocidad de 828.000 kilómetros por hora. Un desfile silencioso en la oscuridad, como barcos fantasma navegando en un océano infinito. El científico cerró los ojos por un momento. En el centro de la galaxia, a 26.000 años luz de distancia, un observador se sumergió en sus fantasías. Imaginó que ese ser apuntaba el telescopio más potente jamás construido hacia el lugar donde se encontraba. ¿Qué vería? Una gran nada. Sí, no se han equivocado. Nada más que una gran nada. La Tierra se volvería invisible, menos que una mota de polvo flotando en un océano infinito de vacío y oscuridad, matemáticamente inexistente. El reloj de pared, con su constante tic-tac, indicaba que eran las 2 de la madrugada. Afuera, un búho ulaba en la distancia. El mundo dormía, ajeno a las realidades que se revelaban en aquella habitación oscura. Las estrellas brillaban con su habitual indiferencia infinita. Pero cuando amplió su perspectiva al universo observable, los números se volvieron tan absurdos que su cerebro dejó de procesarlos. En el cosmos había más estrellas que granos de arena en todas las playas del planeta. Había más galaxias que segundos transcurridos desde el nacimiento del universo. Y en medio de toda esa incomprensible inmensidad, flotaba una roca húmeda cubierta de vida que se creía especial. El científico se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Miró las luces de la ciudad, cada una de las cuales representaba una vida, un sueño, una historia. Luego dirigió su mirada hacia las estrellas. Las contempló como las luces de la ciudad y se sumió en una larga reflexión. En realidad, en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, tú también estás viajando a velocidades imposibles. No lo sientes, no lo ves, pero está sucediendo y esta realidad continúa con gran intensidad para todos nosotros. Tu cuerpo, tu casa, toda la ciudad, todo se mueve a velocidades inconcebibles dentro del cosmos. Y sin embargo, para el universo, tú eres invisible. La noche se había vuelto aún más profunda. El aire se había enfriado aún más. Las sombras se habían alargado aún más. Un perro ladraba en la lejanía. El mundo seguía girando indiferente a su propia insignificancia cósmica. El hombre volvió a su escritorio. Abrió un nuevo documento en blanco y comenzó a escribir lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. En los próximos minutos, descubrirás 3 verdades que cambiarán para siempre tu forma de ver el cielo nocturno. La primera verdad tiene que ver con las distancias. Estas distancias cósmicas hacen que la Tierra sea matemáticamente inexistente para civilizaciones lejanas. La segunda realidad es aún más dolorosa. La luz, que todo el mundo cree que es muy rápida, es en realidad desesperadamente lenta cuando se trata de viajar por el espacio. Y la tercera y última realidad. La tercera realidad es la más devastadora de todas. Aunque existieran millones de civilizaciones inteligentes ahí fuera, nunca podríamos saber de su existencia.
Y ellos tampoco podrían saber nunca de la nuestra. El científico se recostó en su sillón. El cansancio comenzaba a pesarle los párpados. Afuera, las estrellas seguían brillando con su antigua luz, sin prestar atención a los pensamientos de un pequeño hombre, en un pequeño planeta. Y mientras la noche avanzaba hacia el amanecer, estas tres realidades quedaron suspendidas en el silencio. ¿Estás listo para descubrir cómo se reflejan estas realidades en tus sueños? Acompáñame en este viaje y comparte conmigo en los comentarios cómo has descubierto estas realidades. ¿Quién sabe? Tal vez nuestras realidades no estén tan lejos de nuestra realidad esencial. Vas a descubrir algo que te quitará el sueño o quizás, paradójicamente, te ayude a dormir mejor, porque entenderás que todos esos problemas que te agobian durante el día son absolutamente insignificantes cuando los pones en la perspectiva correcta. Si te fascinan los misterios del cosmos, suscríbete. El viaje comienza ahora. Todos crecimos con una imagen bastante reconfortante del universo. En la escuela nos mostraron diagramas coloridos donde los planetas del sistema solar aparecían ordenados como bolas de billar alrededor del Sol. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, todos dispuestos en una hilera comprensible, casi amigable. Los libros de texto nos hicieron creer que el espacio era algo organizado, cartografiable, casi doméstico, como un vecindario cósmico donde cada planeta tenía su lugar asignado y todo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Nos dijeron que la Tierra era especial, el planeta azul, el único lugar conocido con agua líquida en su superficie, el hogar de millones de especies, el punto brillante en la oscuridad donde la vida había florecido contra todo pronóstico. Y todo eso es cierto. Por supuesto, la Tierra es extraordinaria. Pero la versión escolar omitió deliberadamente un detalle crucial, un detalle que hubiera arruinado la narrativa optimista que los educadores querían transmitirnos. Omitieron contarnos lo pequeños que somos, lo verdadera, absoluta y completamente insignificantes que resultan nuestras dimensiones cuando las comparamos con cualquier cosa que exista más allá de nuestra atmósfera. Piensa en esto. Si pudieras reducir el Sol al tamaño de una pelota de baloncesto, la Tierra sería más pequeña que la cabeza de un alfiler y estaría ubicada a 26 metros de distancia de esa pelota de baloncesto. Júpiter sería del tamaño de una canica grande situada a 40 metros. Y Neptuno, el último planeta reconocido de nuestro sistema, estaría a más de 805, pero eso es solo el sistema solar. Cuando empezamos a hablar de estrellas, las proporciones se vuelven directamente incomprensibles. Si mantuviéramos esa misma escala donde el Sol es una pelota de baloncesto, la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, estaría ubicada a más de 6.500 kilómetros de distancia. Eso significa que si pusieras el Sol en Barcelona, Próxima Centauri estaría más allá de Mumbai, cruzando continentes enteros, océanos completos. Y estamos hablando de la estrella más cercana, la vecina de al lado, la que prácticamente podemos tocar en términos galácticos. Pero la realidad es mucho más oscura, porque esos diagramas escolares, esas representaciones amables del cosmos, cometían un pecado imperdonable. No estaban dibujados a escala, no podían estarlo. Si los hubieran dibujado a escala real, los planetas habrían sido invisibles, puntos microscópicos perdidos en páginas y páginas de vacío negro. El espacio entre la Tierra y Marte habría ocupado kilómetros de papel, y el espacio entre el Sol y la siguiente estrella habría requerido un rollo de papel que diera la vuelta al mundo varias veces. Los educadores nos mintieron por compasión, porque la verdad es demasiado grande para digerirla de golpe. El universo observable tiene un diámetro estimado de 93.000 millones de años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año completo, viajando a casi 300.000 kilómetros por segundo. Eso significa que la luz, lo más rápido que existe en el universo según las leyes de la física que conocemos, tardaría 93.000 millones de años en cruzar de un extremo al otro del cosmos visible. Y eso es solo lo que podemos observar. El universo real, el que existe más allá de nuestro horizonte de observación, podría ser infinitamente más grande, podría ser infinito sin más, y en medio de toda esa inmensidad está la Tierra, un punto tan pequeño que resulta matemáticamente despreciable. Una mota de polvo suspendida en un rayo de sol, como dijo Henrik Bosch, el astrofísico danés que dedicó su vida a estudiar las escalas cósmicas.
Pero incluso esa poética descripción se queda corta, porque una mota de polvo al menos puede verse a simple vista si la luz la ilumina correctamente. La Tierra, en cambio, es invisible para el universo. Vamos a hacer un ejercicio mental que te ayudará a comprender la magnitud de nuestra invisibilidad cósmica. Imagina que eres un astrónomo alienígena viviendo en una galaxia situada a 1.000 millones de años luz de la Vía Láctea. Tienes acceso a tecnología que nosotros ni siquiera podemos soñar, telescopios del tamaño de planetas, sensores capaces de detectar la radiación electromagnética más débil, computadoras cuánticas procesando datos a velocidades que desafían la comprensión. Todo el poder tecnológico de una civilización de tipo 3 en la escala de Kardashev, una civilización que ha dominado la energía de toda su galaxia, y decides buscar vida en el universo. Apuntas tus instrumentos hacia nuestra dirección y empiezas a escanear. Lo primero que encontrarías sería un problema fundamental. La luz que está llegando a tus ojos alienígenas en este momento salió de la Tierra hace 1.000 millones de años. Cuando esa luz comenzó su viaje, nuestro planeta era un lugar muy diferente. No había humanos, no había dinosaurios, apenas había vida multicelular compleja. Lo que estarías viendo, si pudieras ver algo, sería una Tierra primitiva cubierta de océanos repletos de organismos unicelulares y poco más. Pero aquí viene el verdadero problema. No podrías ver nada de eso. Absolutamente nada. La Tierra es tan pequeña y tan poco luminosa que su señal se perdería completamente en el ruido de fondo cósmico. El Sol, nuestra estrella, es una enana amarilla bastante común y corriente. Hay miles de millones de estrellas similares solo en la Vía Láctea. Desde una distancia de 1.000 millones de años luz, el Sol sería completamente invisible, incluso para los instrumentos más avanzados imaginables. Sería como intentar ver una luciérnaga parpadeando en Tokio desde la cima de una montaña en los Andes, con niebla, de noche, durante un apagón. Y si el Sol es invisible, imagina la Tierra, un planeta rocoso, que no emite luz propia, que solo refleja una fracción minúscula de la luz solar que recibe, que está orbitando tan cerca de su estrella, que incluso si pudieras detectar el Sol, el planeta se perdería en el resplandor, como una sombra engullida por un foco. Desde una perspectiva cósmica, no existimos. Y esto no es pesimismo, no es filosofía existencialista barata, es física pura y dura, es matemática inmutable, es la realidad del universo en el que vivimos, nos guste o no. Los astrónomos terrestres han desarrollado técnicas ingeniosas para detectar planetas alrededor de otras estrellas. El método del tránsito, por ejemplo, consiste en observar una estrella durante largos periodos de tiempo y detectar las minúsculas disminuciones de brillo que ocurren cuando un planeta pasa por delante de ella desde nuestra perspectiva. Es como si estuvieras mirando una farola a lo lejos y alguien pasara caminando entre tú y la luz, produciendo un brevísimo parpadeo en la luminosidad. Con esta técnica, hemos descubierto miles de exoplanetas, mundos que orbitan otras estrellas, algunos de ellos en la llamada zona habitable, donde las temperaturas podrían permitir la existencia de agua líquida. Cada nuevo descubrimiento genera titulares entusiastas y especulaciones sobre vida extraterrestre. Pero hay un detalle que rara vez se menciona en esos titulares. Para que el método del tránsito funcione, el plano orbital del planeta tiene que estar alineado casi perfectamente con nuestra línea de visión. Si el planeta orbita su estrella en un ángulo diferente, nunca lo veremos pasar por delante. Nunca detectaremos ese parpadeo revelador. Se estima que menos del 1% de los sistemas planetarios existentes están orientados de forma que podamos detectar sus planetas mediante tránsitos. Eso significa que por cada exoplaneta que descubrimos, hay al menos 100 que permanecen completamente invisibles para nosotros. Y eso sin contar los planetas más pequeños, los más alejados de sus estrellas, los que producen tránsitos tan débiles que nuestros instrumentos no pueden captarlos. Por cada mundo que encontramos, hay miles que no vemos. Por cada sistema solar que catalogamos, hay millones que permanecen en las sombras. Y si nosotros, con toda nuestra tecnología y nuestra obsesión por mirar hacia el cosmos, somos incapaces de detectar la mayoría de los planetas que existen ahí afuera, imagina lo difícil que sería para una civilización alienígena detectarnos a nosotros. La Tierra no transmite señales de radio potentes al espacio de forma intencional. Bueno, técnicamente sí lo hacemos, pero esas señales son increíblemente débiles.
Las transmisiones de radio y televisión que emitimos desde hace un siglo se dispersan en todas direcciones, diluyéndose con la distancia hasta convertirse en ruido indistinguible. A unos pocos años luz de distancia, nuestras señales ya serían indetectables, incluso para antenas del tamaño de ciudades. Hemos enviado algunos mensajes intencionales al espacio, como el famoso mensaje de Arecibo de 1000, pero esas transmisiones fueron breves, dirigidas a objetivos específicos y representan una fracción infinitesimal de lo que sería necesario para hacernos notar en la cacofonía electromagnética del cosmos. En términos prácticos, la humanidad es silenciosa y nuestro planeta es oscuro. Somos un punto invisible en un océano de noche eterna. Hay algo profundamente humillante en esta realización. Durante milenios, nuestra especie creyó que la Tierra era el centro del universo, que todo giraba alrededor de nosotros, que los cielos existían para adornarnos, para guiarnos, para enviarnos señales divinas. Johannes Müller desplazó la Tierra del centro del sistema solar en 543, y fue un escándalo. Galileo apuntó su telescopio al cielo y descubrió que Júpiter tenía lunas propias, demostrando que no todo orbitaba alrededor de nuestro mundo, y por poco lo queman en la hoguera. Cada avance en astronomía ha sido un nuevo golpe a nuestro ego colectivo. Primero descubrimos que la Tierra no era el centro del sistema solar. Luego descubrimos que el Sol no era el centro de la galaxia. Después descubrimos que la Vía Láctea no era la única galaxia, sino una entre miles de millones. Y ahora, en el siglo XXI, estamos empezando a comprender algo todavía más perturbador. No solo no somos el centro de nada, sino que somos tan pequeños y tan insignificantes que para cualquier observador situado a distancias cósmicas típicas, simplemente no existimos. No es que seamos difíciles de encontrar, es que somos imposibles de detectar. La luz de nuestra estrella, incluso si pudiera verse desde galaxias lejanas, cuenta una historia obsoleta, una historia que ocurrió hace millones o miles de millones de años. Una historia que no incluye a la humanidad, porque cuando esa luz comenzó su viaje, no había humanos, no había civilización, no había nadie aquí para preguntarse si alguien más estaría mirando desde las estrellas. Y para cuando nuestra luz actual llegue a galaxias distantes, si es que alguna vez llega de forma detectable, nosotros ya no estaremos aquí. La humanidad tiene una esperanza de vida finita como especie. Podríamos durar otros 1000 años, otro 1.000.000, quizás más si tenemos suerte y tomamos las decisiones correctas. Pero eventualmente, como todas las especies que han existido antes que nosotros, desapareceremos. Y el universo seguirá adelante sin registrar nuestra ausencia, igual que no registró nuestra presencia. Esta es la realidad cósmica que la versión escolar del universo prefirió ocultarnos. No porque fuera falsa, sino porque era demasiado grande, demasiado fría, demasiado indiferente para explicársela a niños que apenas están aprendiendo a multiplicar. Pero ahora ya no somos niños, y es hora de enfrentar la verdad completa. La Tierra es invisible en la escala del universo. No metafóricamente, no poéticamente, literalmente invisible, matemáticamente inexistente. Un punto tan pequeño que se pierde en el error de redondeo de cualquier ecuación cósmica. Y sin embargo, aquí estamos, conscientes de nuestra propia insignificancia, capaces de comprender las escalas que nos empequeñecen, mirando hacia un universo que no puede vernos y preguntándonos si hay alguien más ahí afuera haciendo lo mismo. Esa capacidad de asombro, esa curiosidad que nos impulsa a mirar hacia arriba y hacernos preguntas, es quizás lo único verdaderamente especial que tenemos. No nuestra posición en el cosmos, que es irrelevante, no nuestro tamaño, que es despreciable, sino nuestra capacidad de saber que somos despreciables y seguir adelante de todas formas. Pero antes de que nos pongamos demasiado filosóficos, hay algo más que necesitas entender, algo que hace que nuestra invisibilidad cósmica sea todavía más absoluta de lo que hemos descrito hasta ahora. Porque no hemos hablado de las distancias reales, las distancias que hacen que viajar entre estrellas sea efectivamente imposible para cualquier cosa hecha de materia. El universo tiene aproximadamente 13,800 millones de años de edad. Es un número tan grande que resulta prácticamente imposible de conceptualizar. Pero vamos a intentarlo con una analogía que quizás te ayude a entender dónde encaja la humanidad en esta línea temporal imposible. Imagina que toda la historia del universo fuera comprimida en un solo año calendario. El Big Bang
ocurriría a la medianoche del 1 de enero. La formación de las primeras estrellas sucedería hacia finales de enero. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se formaría alrededor de marzo. El sistema solar y la Tierra no aparecerían hasta principios de septiembre. La vida unicelular surgiría a mediados de septiembre, pero la vida multicelular compleja no llegaría hasta mediados de diciembre. Los dinosaurios dominarían el planeta durante la semana de Navidad, para extinguirse el 26 de diciembre. Y los humanos, nuestra especie orgullosa y consciente, apareceríamos en los últimos minutos del 31 de diciembre. Toda la historia registrada de la humanidad, desde las primeras civilizaciones hasta este preciso momento, ocurriría en los últimos 14 segundos antes de la medianoche. 14 segundos en un año entero. Eso es lo que representamos en la escala temporal del cosmos. Un parpadeo, un suspiro, un instante tan breve que apenas registra en el gran cronómetro cósmico. Y sin embargo, en esos 14 segundos hemos logrado cosas extraordinarias. Hemos descubierto las leyes que gobiernan el universo. Hemos desentrañado los secretos del átomo y de las estrellas. Hemos enviado sondas más allá de los confines del sistema solar. Hemos mirado hacia atrás en el tiempo hasta casi el momento mismo del Big Bang. Pero también hemos llegado tarde a la fiesta. El universo ha estado funcionando durante miles de millones de años antes de que nosotros apareciéramos. Estrellas han nacido y muerto. Galaxias se han formado, colisionado y fusionado. Sistemas planetarios han emergido alrededor de incontables soles, ofreciendo oportunidades para que la vida surgiera y evolucionara. Si la vida inteligente es algo que el universo produce con cierta regularidad, entonces es muy probable que haya habido civilizaciones antes que nosotros. Civilizaciones que tuvieron millones o incluso miles de millones de años de ventaja. Civilizaciones que podrían haber colonizado galaxias enteras mientras nuestros ancestros todavía estaban aprendiendo a caminar erguidos. Y sin embargo, cuando miramos al cielo, no vemos evidencia de ellas. Este es el corazón de lo que los científicos llaman la paradoja de Fermi, nombrada así por el físico Enrico Fermi, quien supuestamente la planteó durante una comida con colegas en 1900. La pregunta es simple, pero devastadora. Si el universo es tan viejo y tan grande, si hay miles de millones de planetas potencialmente habitables, si la vida inteligente tiene la capacidad de expandirse y colonizar, entonces, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué el universo parece tan vacío? ¿Por qué el cosmos está tan silencioso? ¿Por qué, después de décadas de búsqueda, no hemos encontrado ni una sola señal inequívoca de inteligencia extraterrestre? Hay docenas de respuestas propuestas para la paradoja de Fermi. Algunas son optimistas, sugiriendo que simplemente no hemos buscado lo suficiente o que las civilizaciones eligen no comunicarse. Otras son pesimistas, proponiendo que la vida inteligente tiende a autodestruirse antes de poder expandirse a las estrellas. Pero hay una respuesta que rara vez se discute en profundidad, una respuesta que conecta directamente con el tema de nuestra invisibilidad cósmica. Y es que quizás el universo no está vacío, quizás está lleno de civilizaciones, pero todas son invisibles las unas para las otras. Piensa en esto como un océano infinito, donde millones de peces nadan en la oscuridad total. Cada pez está vivo, consciente, quizás incluso inteligente a su manera. Cada pez emite pequeñas señales, pequeños movimientos, pequeñas perturbaciones en el agua. Pero el océano es tan vasto y tan oscuro que ningún pez puede detectar a los demás. Cada uno nada solo, convencido de que es el único habitante de las profundidades, mientras millones de otros nadan igualmente solos a distancias inalcanzables. La invisibilidad cósmica podría ser la norma, no la excepción. Y si eso es cierto, entonces no importa cuántas civilizaciones existan, no importa cuán avanzadas sean o cuánto deseen hacer contacto. El universo simplemente no permite que las criaturas pequeñas se encuentren en su inmensidad. Pero quizás estés pensando que esto es demasiado pesimista. Quizás estés pensando que una civilización suficientemente avanzada encontraría la manera de hacerse notar, que podría construir estructuras tan grandes, emitir señales tan potentes, modificar su entorno de formas tan dramáticas que serían imposibles de ignorar. Y tienes razón en pensar eso. En teoría, una civilización podría hacerse visible a escalas cósmicas, pero el costo energético de hacerlo es tan monstruoso que desafía la comprensión. Vamos a hablar de energía. El astrofísico soviético Nikolai Kardashev
propuso en 1964 una escala para clasificar las civilizaciones según la cantidad de energía que pueden aprovechar. Es lo que conocemos como la escala de Kardashev y tiene 3 niveles principales. Una civilización de tipo 1 es capaz de aprovechar toda la energía disponible en su planeta de origen, toda la energía solar que llega a la superficie, toda la energía geotérmica, toda la energía de los vientos y las mareas. Estamos hablando de aproximadamente 10 elevado a la 16 vatios de potencia continua. La humanidad actual no ha alcanzado siquiera el tipo 1. Estamos en algún lugar alrededor de 0,7 en la escala. Nos falta todavía un largo camino para aprovechar toda la energía de nuestro propio planeta. Una civilización de tipo 2 sería capaz de aprovechar toda la energía de su estrella, no solo la fracción diminuta que cae sobre su planeta, sino toda la producción energética del Sol que los ilumina. Estamos hablando de aproximadamente 4 por 10 elevado a la 26 vatios para una estrella como el Sol. Eso es 10.000 millones de veces más energía que una civilización de tipo 1. Para lograr esto, una civilización tendría que construir algo como una esfera de Dyson, una megaestructura que envuelve completamente a una estrella y captura toda su radiación. Es un proyecto de ingeniería tan colosal que hace que todas las obras humanas parezcan juegos de niños, y una civilización de tipo 3 sería capaz de aprovechar toda la energía de su galaxia, todos los miles de millones de estrellas, todos los agujeros negros, toda la materia y energía contenida en una estructura de 100.000 años luz de diámetro. Estamos hablando de aproximadamente 4 por 10 elevado a la 37 vatios, una cantidad de energía tan absurda que no hay forma de conceptualizarla. Ahora, aquí viene lo importante. Para que la Tierra fuera visible a distancias verdaderamente cósmicas, necesitaríamos acceso a cantidades de energía que están completamente fuera de nuestro alcance actual. Nuestras señales de radio más potentes se desvanecen en el ruido cósmico a unos pocos años luz de distancia. Para enviar un mensaje detectable hasta el centro de la galaxia, necesitaríamos transmisores millones de veces más potentes. Para enviar un mensaje a otra galaxia, necesitaríamos transmisores miles de millones de veces más potentes que eso. Y no estamos hablando solo de transmisores. Cualquier intento serio de hacernos visibles requeriría proyectos de ingeniería a escala planetaria o estelar. Algunos científicos han propuesto que podríamos usar láseres extremadamente potentes para enviar señales a otras estrellas. La idea es que un láser concentra la luz en un haz estrecho, en lugar de dispersarla en todas direcciones como una antena de radio. Esto permite enviar más energía hacia un objetivo específico. Pero incluso los láseres más potentes que podemos construir con tecnología actual serían invisibles a distancias interestelares. Para que un láser terrestre fuera detectable desde Próxima Centauri, necesitaríamos potencias que están más allá de nuestra capacidad actual de generación. Y eso es solo la estrella más cercana. Para llegar más lejos, las exigencias energéticas aumentan exponencialmente. La verdad incómoda es que la invisibilidad cósmica no es solo una cuestión de distancia o de tiempo, es también una cuestión de energía. Hacerse notar en el universo requiere recursos que la humanidad simplemente no tiene. Somos demasiado pequeños, demasiado débiles, demasiado pobres en energía. Una civilización de tipo 2 o tipo 3 podría teóricamente hacerse visible a escalas galácticas o incluso intergalácticas. Podrían construir megaestructuras detectables. Podrían modificar sus estrellas de formas que fueran observables desde lejos. Podrían emitir señales tan potentes que atravesaran el ruido cósmico como un grito atraviesa el silencio. Pero la humanidad no está ni cerca de ese nivel, y no hay garantía de que alguna vez lleguemos. Los astrónomos han buscado señales de civilizaciones de tipo 2 y tipo 3 durante décadas. Han buscado esferas de Dyson alrededor de estrellas cercanas. Han buscado emisiones de energía anómalas que pudieran indicar actividad tecnológica. Han buscado modificaciones artificiales en las firmas espectrales de las estrellas. No han encontrado nada. Esto podría significar que tales civilizaciones no existen, o podría significar que existen pero están demasiado lejos para detectarlas. O podría significar que incluso las civilizaciones más avanzadas enfrentan limitaciones que no comprendemos. Limitaciones que les impiden hacerse visibles sin importar cuánta energía tengan. La física podría tener el veto final sobre la visibilidad cósmica. Hay un límite a cuán lejos puede viajar una señal antes de perderse
en el ruido de fondo del universo. La radiación cósmica de microondas, el eco del Big Bang, llena el cosmos con un susurro constante de energía. Cualquier señal artificial tiene que competir contra ese susurro, y a distancias suficientemente grandes, el susurro siempre gana. También está el problema de la velocidad de la luz. Incluso si pudieras emitir una señal infinitamente potente, esa señal tardaría millones o miles de millones de años en llegar a galaxias lejanas. Para cuando llegara, la civilización que la envió podría haberse extinguido hace eones. Y luego está la expansión del universo, que ya discutimos antes. Hay regiones del cosmos que están alejándose de nosotros más rápido que la luz. Ninguna señal que enviemos jamás las alcanzará. Ninguna señal que ellas envíen jamás nos llegará. El universo parece diseñado para mantener separadas a las criaturas que lo habitan. Pero vamos a explorar otra dimensión de nuestra invisibilidad, una que tiene que ver no con la física, sino con la biología, con la naturaleza misma de lo que somos como especie. La vida en la Tierra ha existido durante aproximadamente 4.000 millones de años. Durante la mayor parte de ese tiempo, fue exclusivamente unicelular. Organismos simples, bacterias y arqueas dominaron el planeta durante miles de millones de años sin desarrollar nada remotamente parecido a la inteligencia. La vida multicelular compleja apareció hace unos 600 millones de años. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 160 millones de años, sin construir telescopios ni enviar mensajes a las estrellas. Miles de millones de especies han existido en este planeta, y solo una ha desarrollado tecnología capaz de mirar hacia el cosmos y preguntarse, ¿quién más está ahí afuera? Solo nosotros. Esto sugiere que la inteligencia tecnológica no es un resultado inevitable de la evolución. No es algo que la vida produzca automáticamente si le das suficiente tiempo. Es una rareza, una anomalía, un accidente improbable que requirió una cadena específica de eventos para ocurrir. Si cambiamos cualquier eslabón de esa cadena, la humanidad no existiría. Si el asteroide que mató a los dinosaurios no hubiera impactado, los mamíferos nunca habrían tenido la oportunidad de diversificarse y dominar. Si África no se hubiera vuelto más seca hace unos millones de años, nuestros ancestros no habrían bajado de los árboles. Si no hubiera habido una era glacial que forzara a los primeros humanos a desarrollar herramientas y cooperación, quizás nunca habríamos desarrollado el lenguaje complejo. Somos el producto de una serie de accidentes cósmicos y evolutivos. Y no hay razón para creer que esos accidentes se repitan en otros planetas. Es posible que el universo esté lleno de vida. Microorganismos en océanos, subterráneos de lunas heladas, bacterias flotando en las nubes de planetas gaseosos. Pero la vida inteligente, la vida capaz de construir radiotelescopios y preguntarse sobre su lugar en el cosmos, podría ser extraordinariamente rara. Quizás seamos los primeros en nuestra región del universo. Quizás seamos los únicos. Y si eso es cierto, entonces nuestra invisibilidad adquiere un significado completamente diferente. No somos invisibles porque haya demasiados otros compitiendo por atención. Somos invisibles porque no hay nadie mirando, no hay nadie buscando, no hay nadie preguntándose si existe alguien más. El cosmos podría ser un escenario vacío, donde una sola audiencia contempla un espectáculo sin actores. Nosotros somos esa audiencia, y el silencio que escuchamos cuando apuntamos nuestros radiotelescopios hacia las estrellas no es el silencio de civilizaciones que eligen no hablar. Es el silencio genuino de un universo deshabitado. Pero también existe la posibilidad contraria, la posibilidad de que el universo esté rebosante de inteligencia, pero que todas las civilizaciones enfrenten el mismo problema que nosotros. Todas son invisibles, todas están aisladas, todas miran hacia un cielo vacío y se preguntan si son las únicas. Es como si el universo fuera una cárcel de máxima seguridad, donde cada prisionero está en confinamiento solitario. Pueden gritar, pueden golpear las paredes, pueden intentar hacer ruido, pero las paredes son tan gruesas y las distancias tan grandes que ningún mensaje atraviesa. Cada civilización nace, florece y muere en completo aislamiento, sin saber jamás si tuvo compañía en el cosmos. Es una imagen desoladora, pero también hay algo extrañamente reconfortante en ella. Porque si nuestra invisibilidad es el estado natural de las cosas, entonces no tenemos nada que demostrar. No hay un estándar cósmico que alcanzar. No hay una audiencia universal que impresionar.
Podemos simplemente ser lo que somos. Una pequeña especie, en un pequeño planeta, haciendo lo mejor que podemos con el tiempo que tenemos. Hay un experimento mental que los filósofos han debatido durante siglos. Se llama el árbol que cae en el bosque. Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿hace ruido? La respuesta física es sencilla. Sí, hace ruido. Las ondas sonoras se producen independientemente de que haya oídos para captarlas. El sonido existe como fenómeno físico, aunque nadie lo perciba. Pero la pregunta filosófica va más allá. Tiene que ver con el significado, con la relevancia, con si algo que nadie observa realmente importa en algún sentido profundo. Y ahora apliquemos esa pregunta a escala cósmica. Si la humanidad existiera y se extinguiera sin que ninguna otra inteligencia en el universo lo supiera, ¿habríamos existido realmente? Si construimos civilizaciones, creamos arte, amamos y sufrimos, pero todo eso desaparece sin dejar rastro detectable en el cosmos, ¿tuvo algún significado? No estoy hablando de significado religioso o espiritual. Estoy hablando de significado cósmico, de si nuestra existencia deja alguna huella en el tejido del universo que perdure más allá de nosotros. Y la respuesta honesta es que probablemente no. La Tierra ha existido durante 4.500 millones de años. Durante la mayor parte de ese tiempo, no había nadie observando, nadie tomando notas, nadie preguntándose qué significaba todo aquello. Los primeros 3.000 millones de años de historia terrestre son un misterio casi total. Sabemos que había vida, bacterias y organismos simples flotando en océanos primitivos. Pero esas criaturas no dejaron recuerdos, no escribieron diarios, no construyeron monumentos. Todo lo que sabemos sobre ese periodo proviene de las rocas, de fósiles microscópicos, de señales químicas preservadas por accidente en estratos geológicos. Es como intentar reconstruir la vida de una persona a partir de las manchas en su ropa vieja. Y dentro de otros 4 o 5 mil millones de años, cuando el Sol se expanda y engulla los planetas interiores, toda la evidencia de lo que ocurrió en la Tierra será borrada. Las rocas se fundirán, los fósiles se vaporizarán, los monumentos que construimos, las ciudades que levantamos, los libros que escribimos, todo será consumido por el fuego de una estrella moribunda. Si nadie viene a buscarnos antes de ese momento, si ninguna inteligencia externa registra nuestra existencia, habremos sido como aquel árbol cayendo en un bosque infinito, un ruido que nadie escuchó, una historia que nadie contó, una civilización que nadie recuerda. Hemos hablado de distancias y de tiempo, de energía y de evolución, pero hay otro factor, quizás el más fundamental de todos, que garantiza nuestra invisibilidad cósmica. Es algo tan básico, tan incorporado en el tejido mismo de la realidad, que a menudo lo damos por sentado sin comprender sus implicaciones completas. Estoy hablando de la velocidad de la luz. La luz viaja aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad más rápida posible en el universo según nuestra comprensión actual de la física. Nada que tenga masa puede alcanzar esta velocidad y nada puede superarla. No es solo un límite tecnológico que podríamos superar con mejor ingeniería, es un límite fundamental de la realidad misma. Albert Einstein demostró en 1905 que la velocidad de la luz es constante en todos los marcos de referencia. No importa qué tan rápido te muevas o en qué dirección, si mides la velocidad de la luz, siempre obtienes el mismo número, 300.000 kilómetros por segundo. Esta constancia tiene consecuencias extrañas y contraintuitivas. Significa que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino que se estiran y comprimen dependiendo de tu velocidad. Una persona viajando a velocidades cercanas a la luz experimentaría el tiempo más lentamente que alguien en reposo. Podría viajar durante lo que para ella serían unos pocos años, pero al regresar descubriría que han pasado décadas o siglos en la Tierra. Esto se llama dilatación temporal, y es un efecto real, medible y verificado experimentalmente miles de veces. Los satélites GPS tienen que corregir por la dilatación temporal, o sus cálculos de posición serían incorrectos. El tiempo literalmente fluye de manera diferente para ellos que para nosotros en la superficie. Pero la dilatación temporal no resuelve el problema de las distancias interestelares. Sí, podría permitir que una tripulación viajara a otra estrella en lo que para ellos serían solo unos años subjetivos. Pero para el resto del universo, seguirían pasando décadas o siglos. Y hay un problema más profundo,
más insidioso, que hace que incluso este tipo de viaje sea esencialmente imposible para nosotros: la energía. Para acelerar cualquier objeto con masa a una fracción significativa de la velocidad de la luz, se requieren cantidades monstruosas de energía. Y cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, más energía necesitas. No es una relación lineal, es exponencial. Duplicar tu velocidad cerca de la velocidad de la luz requiere mucho más del doble de energía. Los físicos han calculado que acelerar una nave espacial del tamaño de una casa a solo el 10% de la velocidad de la luz requeriría más energía de la que la humanidad ha producido en toda su historia. Y eso es solo para llegar al 10%. Para llegar al 50%, necesitarías energía equivalente a la producción completa del Sol durante meses. Para llegar al 99%, necesitarías la energía de miles de estrellas. Es simplemente inalcanzable con cualquier tecnología que podamos imaginar razonablemente. Algunos han propuesto usar antimateria como combustible. Cuando la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan completamente, convirtiendo toda su masa en energía, según la famosa ecuación de Einstein. E igual a m por c al cuadrado. Es la conversión de energía más eficiente posible. 100% de la masa se convierte en energía utilizable. El problema es que no hay antimateria natural disponible en ningún lugar cercano. Toda la antimateria que hemos creado en laboratorios de física de partículas a lo largo de décadas sumaría apenas suficiente para hervir una taza de café, y producirla requiere más energía de la que liberaría al aniquilarla. Es una propuesta con pérdidas netas. A menos que encontremos alguna fuente natural de antimateria en el espacio, lo cual hasta ahora no ha sucedido, esto no es una solución viable. Otros han propuesto usar la fusión nuclear, el proceso que alimenta al Sol. La fusión libera mucha más energía por kilogramo de combustible que cualquier reacción química. Si pudiéramos construir un motor de fusión funcional, podríamos teóricamente alcanzar velocidades de unos pocos % de la velocidad de la luz. Pero como ya discutimos antes, todavía no hemos logrado construir ni siquiera un reactor de fusión estacionario en la Tierra que produzca más energía de la que consume. Construir uno lo suficientemente compacto y eficiente para una nave espacial está décadas o siglos en el futuro, si es que alguna vez es posible. Y luego está el problema de la desaceleración. Si aceleras hasta una velocidad muy alta, también tienes que frenar cuando llegues a tu destino. Eso requiere aproximadamente la misma cantidad de energía que la aceleración. Así que cualquier cálculo de requisitos energéticos tiene que duplicarse. Necesitas combustible para acelerar y combustible para frenar. O necesitas algún método increíblemente inteligente, como usar el medio interestelar para frenar. Pero eso viene con sus propios problemas técnicos masivos que ni siquiera voy a empezar a describir aquí. La conclusión es simple y brutal. La velocidad de la luz no es solo un límite de velocidad, es una prisión. Nos mantiene encerrados en nuestra pequeña región del espacio, porque el universo es demasiado grande y la luz es demasiado lenta. Sí, leíste eso correctamente. La luz es demasiado lenta. A escala cósmica, 300.000 kilómetros por segundo no es rápido en absoluto, es dolorosamente, cruelmente lento. La galaxia más cercana a la Vía Láctea es Andrómeda, a unos 2,5 millones de años luz de distancia. Un rayo de luz que saliera de Andrómeda hoy tardaría 2,5 millones de años en llegar a la Tierra. Si hubiera una civilización allí que nos enviara un mensaje ahora mismo, nuestros descendientes lejanos recibirían ese mensaje en el año 5 millones. Y si respondiéramos inmediatamente, la respuesta llegaría a Andrómeda en el año 7,5 millones. Esa es la velocidad de una conversación a velocidad de la luz con nuestra galaxia vecina más cercana, 5 millones de años por intercambio. Es absurdo, es imposible mantener cualquier tipo de comunicación significativa a esas escalas temporales. Y Andrómeda es cercana según los estándares cósmicos. Hay galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Mensajes a esas galaxias tardarían literalmente más tiempo en llegar que la edad actual del universo. Pero espera, se pone peor, mucho peor, porque no hemos hablado todavía sobre la expansión del universo. El universo se está expandiendo. Esto no significa que las galaxias se estén moviendo a través del espacio, alejándose unas de otras como fragmentos de una explosión. Significa que el espacio mismo se está estirando, como puntos en un globo que se infla. Y cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros.
no porque se esté moviendo más rápido, sino porque hay más espacio expandiéndose entre nosotros y ella. El astrónomo estadounidense Edwin Hubble descubrió esto en 1929, cuando notó que la luz de galaxias distantes estaba corrida hacia el rojo. Las longitudes de onda se estiraban, lo que indicaba que las galaxias se alejaban. Cuanto más lejos estaban, más rápido se alejaban. Esto llevó a la conclusión inevitable de que el universo está en expansión. Y luego, en 1998, los astrónomos descubrieron algo aún más perturbador. La expansión del universo se está acelerando. No solo se expande, sino que se expande cada vez más rápido con el tiempo. La causa de esta aceleración se atribuye a algo llamado energía oscura, una forma misteriosa de energía que impregna todo el espacio y empuja a las galaxias separándolas. No sabemos qué es la energía oscura, no sabemos por qué existe, pero podemos medir sus efectos, y esos efectos son dramáticos. Significa que hay una distancia más allá de la cual las galaxias se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Sí, más rápido que la velocidad de la luz. Esto no viola la relatividad porque no es la galaxia la que se mueve tan rápido, es el espacio entre nosotros y la galaxia el que se expande tan rápido. La relatividad dice que nada puede moverse a través del espacio más rápido que la luz, pero no pone límites a qué tan rápido puede expandirse el espacio mismo. Esta frontera se llama el horizonte de sucesos cósmico y está a unos 16.000 millones de años luz de distancia. Cualquier galaxia más allá de ese horizonte se está alejando de nosotros más rápido que la luz, lo que significa que ninguna señal que enviemos jamás la alcanzará, y ninguna señal que ella envíe jamás nos alcanzará. Esas galaxias son fundamentalmente inaccesibles. Podemos verlas porque la luz que emitieron hace miles de millones de años, cuando estaban más cerca, todavía está llegando a nosotros. Pero la luz que emiten ahora jamás nos alcanzará, y la luz que emitimos ahora jamás las alcanzará. Están perdidas para nosotros para siempre. Y cada día, más galaxias cruzan ese horizonte. Cada día, el universo observable se vuelve un poco más solitario, un poco más vacío, a medida que más y más galaxias se alejan más allá de nuestro alcance. En el futuro distante, dentro de cientos de miles de millones de años, casi todas las galaxias del universo habrán cruzado el horizonte de sucesos cósmico. Los astrónomos en ese futuro lejano vivirán en un universo que parece contener solo su propia galaxia, o posiblemente un pequeño grupo de galaxias gravitacionalmente ligadas. Mirarán al cielo nocturno y verán solo oscuridad más allá de su isla cósmica. No tendrán forma de saber que alguna vez hubo un universo vasto, lleno de miles de millones de galaxias. Toda la evidencia de la expansión cósmica habrá desaparecido. La radiación de fondo de microondas se habrá enfriado y diluido hasta la indetectabilidad. La historia del Big Bang se habrá borrado del cielo. Esas futuras civilizaciones, si existen, vivirán en ignorancia cósmica, creyendo que su pequeño grupo de galaxias es todo lo que hay. Y aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto por la noche. ¿Cómo sabemos que no estamos ya en esa situación? ¿Cómo sabemos que el universo que vemos, con sus miles de millones de galaxias, no es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe? ¿Cómo sabemos que no hay vastas regiones del cosmos que ya se han alejado más allá de nuestro horizonte? Regiones que existieron en el pasado, pero que ahora son inaccesibles para siempre. La respuesta es que no lo sabemos. El universo observable, todo lo que podemos ver con nuestros telescopios más potentes, podría ser solo una diminuta burbuja en un cosmos mucho más grande. Y ese cosmos más grande es invisible para nosotros, no porque estemos mirando en la dirección equivocada o porque no tengamos telescopios lo suficientemente potentes, sino porque las leyes fundamentales de la física hacen que sea imposible verlo. La luz de esas regiones jamás nos alcanzará. Estamos atrapados en nuestra burbuja observable, condenados a ver solo una fracción del todo. Es como ser un pez en una pequeña pecera que cree que la pecera es el océano entero, sin saber que hay todo un mundo más allá de las paredes de vidrio. Excepto que en nuestro caso, las paredes no son de vidrio, sino de física fundamental, y no podemos romperlas sin importar cuánto lo intentemos. Algunos físicos han especulado que podría haber un número infinito de universos más allá de nuestro horizonte cósmico,
cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias constantes, su propia historia. Esta es la idea del multiverso, y aunque es altamente especulativa, no se puede descartar. Si es cierta, entonces nuestra invisibilidad alcanza un nivel completamente nuevo. No solo somos invisibles para otras civilizaciones en nuestro universo, somos invisibles para universos enteros que existen más allá de nuestro alcance. Pero incluso sin invocar multiversos, la expansión acelerada del espacio garantiza que nuestra futura invisibilidad será absoluta. Dentro de cientos de miles de millones de años, si la humanidad o sus descendientes todavía existen, vivirán en un cosmos que parece contener solo nuestra galaxia y quizás unas pocas más gravitacionalmente ligadas. El resto del universo habrá desaparecido más allá del horizonte. Esos futuros descendientes mirarán al cielo y verán solo oscuridad. No tendrán galaxias distantes que estudiar, no tendrán cuásares que observar, no tendrán evidencia directa de que el universo es vasto y antiguo. Todo su conocimiento del cosmos provendrá de registros antiguos, de datos preservados de nuestro tiempo. Y si esos registros se pierden, si el conocimiento se olvida, esas civilizaciones futuras descubrirán el universo desde cero y llegarán a conclusiones completamente diferentes de las nuestras. Creerán que viven en un cosmos pequeño y estático, porque eso es todo lo que podrán ver. Estarán equivocados, pero no tendrán forma de saberlo. Esto nos lleva a una pregunta aterradora. ¿Estamos nosotros en una situación similar? ¿Hay verdades fundamentales sobre el universo que son invisibles para nosotros? No porque carezcamos de la inteligencia o la tecnología para descubrirlas, sino porque las leyes de la física simplemente no permiten que las veamos. Podríamos estar viviendo en ignorancia cósmica sin siquiera saberlo. Y aquí está el giro verdaderamente escalofriante. No solo estamos separados de regiones distantes del espacio, también estamos separados de regiones distantes del tiempo. Cuando miras una estrella a 1000 años luz de distancia, no la estás viendo como es ahora, la estás viendo como era hace 1000 años. La luz que sale de esa estrella, ahora mismo, no te alcanzará hasta dentro de 1000 años. Si esa estrella explotara en una supernova mañana, no lo sabrías hasta dentro de 1000 años. Durante ese tiempo, seguirías viéndola brillar pacíficamente en el cielo nocturno, sin saber que en realidad ha dejado de existir. Estás viendo un fantasma, un eco del pasado, una imagen de algo que podría estar muerto desde hace siglos. Y esto es cierto para todo en el universo. Cuanto más lejos miras, más atrás en el tiempo ves. Los telescopios más potentes pueden detectar galaxias tan distantes que la luz que recibimos de ellas fue emitida cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. Esas galaxias bebé que vemos son en realidad galaxias antiguas ahora. Han evolucionado durante miles de millones de años desde que emitieron la luz que estamos viendo. Podrían verse completamente diferentes hoy. Podrían incluso haber sido destruidas en colisiones galácticas. Pero no lo sabemos, y no tenemos forma de saberlo hasta que su luz más reciente nos alcance, lo cual tomará miles de millones de años más. Estamos atrapados viendo el pasado, condenados a vivir en un presente que solo podemos experimentar localmente. El universo no tiene una hora universal. No hay un momento que todas las regiones del cosmos compartan simultáneamente. Cada punto en el espacio tiene su propia línea temporal, y esas líneas temporales no se alinean excepto localmente. Esto significa que preguntas como ¿qué está sucediendo en Andrómeda ahora mismo? Literalmente no tienen respuesta. No hay una hora mismo que se extienda de la Tierra a Andrómeda. El concepto de simultaneidad se rompe a escala cósmica. Esto es parte de lo que Einstein descubrió con la relatividad especial. Dos eventos separados por distancia solo pueden ser ordenados temporalmente. Si uno puede afectar al otro a través de una señal que viaje a la velocidad de la luz o menos. Si no pueden afectarse mutuamente porque están demasiado lejos, entonces no hay forma objetiva de decir cuál sucedió primero. El orden temporal depende de tu marco de referencia, de qué tan rápido te estés moviendo y en qué dirección. Para un observador, el evento A podría suceder antes que el evento B. Para otro observador, moviéndose a una velocidad diferente, B podría suceder antes que A. Ambos observadores están correctos desde sus perspectivas. El tiempo no fluye de la misma manera en todo el universo. Es relativo, flexible, dependiente del contexto. Y este es otro tipo de invisibilidad que enfrentamos, una invisibilidad temporal. No solo estamos separados del espacio más allá de nuestro alcance,
También estamos separados del tiempo más allá de nuestra ventana de observación. El pasado es invisible excepto por los ecos que nos llegan en forma de luz antigua. El futuro es invisible porque aún no ha sucedido. Y el presente es invisible en cualquier lugar que no sea aquí, porque el tiempo mismo no se extiende universalmente, de manera que permita un presente compartido a través de distancias cósmicas. Vivimos en una isla temporal, tanto como en una isla espacial, y las cadenas que nos atan a esta isla están hechas de luz y de física fundamental. Ahora llegamos al corazón de la cuestión. Hemos establecido que somos invisibles a escala cósmica. Hemos explorado las razones físicas, energéticas, biológicas y temporales de esta invisibilidad. Pero hay una pregunta más profunda que subyace a todo esto. Una pregunta que ha perseguido a la humanidad desde que por primera vez miró al cielo y se preguntó qué significaba todo aquello. Si somos tan pequeños, si somos tan invisibles, si el universo es tan vasto e indiferente, ¿importa realmente nuestra existencia? ¿Tiene algún significado el hecho de que estemos aquí? ¿O somos simplemente un accidente cósmico sin consecuencias, una fluctuación estadística en un océano de vacío? Para abordar esta pregunta, necesitamos hablar de una imagen, una fotografía tomada el 14 de febrero de 1992 por la sonda espacial Voyager 1, a una distancia de aproximadamente 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. En esa imagen, nuestro planeta aparece como un punto minúsculo, menos de un píxel, suspendido en un rayo de luz solar dispersa. Es una de las fotografías más importantes jamás tomadas, no por su calidad técnica, sino por lo que representa. Esa imagen se conoce como el punto azul pálido, y fue tomada a sugerencia del astrofísico danés Henrik Voss, quien convenció a la NASA de girar la cámara de la Voyager hacia la Tierra una última vez antes de que la sonda abandonara el sistema solar para siempre. Voss quería que viéramos cómo se ve nuestro mundo desde el borde del sistema solar, desde una distancia tan grande que todos nuestros continentes, océanos y nubes se reducen a un solo punto de luz apenas visible. Y cuando esa imagen llegó a la Tierra, Voss escribió una reflexión sobre ella que se ha convertido en una de las meditaciones más profundas sobre la condición humana jamás escritas. Dijo algo así: mira ese punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que alguna vez oíste hablar, cada ser humano que existió, vivió sus vidas, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo, suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño, en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores, para que, en gloria y triunfo, pudieran convertirse en los amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las crueldades sin fin infligidas por los habitantes de una esquina de ese píxel sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos de matarse unos a otros, cuán fervientes sus odios. Nuestras posturas, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos alguna posición privilegiada en el universo, son desafiadas por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una mota solitaria en la gran oscuridad cósmica envolvente. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. No hay mejor demostración de la locura de la vanidad humana que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que jamás hemos conocido. Es un texto hermoso y devastador al mismo tiempo. Hermoso porque nos recuerda que compartimos este pequeño mundo, que nuestras diferencias son insignificantes comparadas con el hecho de que todos estamos atrapados juntos en esta pequeña roca flotando en el vacío. Devastador porque nos obliga a confrontar nuestra insignificancia cósmica de la manera más visual posible. Ahí está toda la historia humana,
toda nuestra arrogancia y nuestros logros, reducida a un píxel casi invisible en una fotografía granulada. Y sin embargo, hay algo profundamente paradójico en esa imagen y en la reacción que provoca, porque aunque nos muestra cuán pequeños somos, el hecho mismo de que podamos tomar esa fotografía, de que podamos reflexionar sobre su significado, de que podamos sentir algo al verla, demuestra que no somos insignificantes en absoluto. Somos la única especie que conocemos capaz de construir una máquina, enviarla al borde del sistema solar, hacerla girar para tomar una fotografía, recibir esa fotografía años después y luego contemplar su significado filosófico. Eso no es insignificante, eso es extraordinario. Somos polvo de estrellas que ha cobrado conciencia, átomos organizados de tal manera que pueden preguntarse sobre su propia existencia. Somos el universo mirándose a sí mismo, tratando de entenderse. Y eso tiene que significar algo, incluso si ese significado no trasciende más allá de nosotros mismos. Aquí está la verdad incómoda que nadie quiere admitir. El significado no existe objetivamente en el universo. No hay un libro de cuentas cósmico donde se registren nuestras acciones. No hay un juez universal que califique nuestras vidas. El universo no se preocupa por nosotros, porque el universo no puede preocuparse. Es un conjunto de partículas y fuerzas siguiendo leyes físicas ciegas. No tiene intenciones, no tiene propósitos, no tiene valores. Todo el significado que existe en el cosmos es el significado que nosotros creamos. Cuando amamos a alguien, ese amor es significativo, porque decidimos que lo sea. Cuando creamos arte, ese arte es valioso, porque elegimos valorarlo. Cuando luchamos por la justicia, o la verdad o la belleza, esas cosas importan, porque hemos decidido que importen. El significado es subjetivo, local, generado internamente, y eso no lo hace menos real. De hecho, podría decirse que lo hace más real, porque es algo que genuinamente creamos, en lugar de algo que simplemente descubrimos. Somos máquinas de crear significado, operando en un universo que de otro modo sería completamente carente de él. Y quizás esa es nuestra verdadera importancia cósmica. No que seamos grandes o poderosos o visibles a distancias galácticas, sino que somos las únicas entidades que conocemos capaces de cuidar, de preocuparse, de encontrar belleza y horror y asombro en la existencia. El universo estuvo muerto durante miles de millones de años antes de que surgiera la vida. Era un lugar de estrellas y galaxias, de agujeros negros y nebulosas, de procesos físicos jugándose en escalas inconmensurables. Pero no había nadie para presenciarlo, nadie para maravillarse ante la belleza de una supernova o para reflexionar sobre las implicaciones de un agujero negro. Y luego, por razones que todavía no entendemos completamente, la materia se organizó en patrones que podían replicarse. Surgió la vida, primitiva al principio, solo moléculas capaces de hacer copias de sí mismas. Pero con el tiempo, esas moléculas se volvieron más complejas. Desarrollaron membranas, núcleos, orgánulos, se agruparon en organismos multicelulares, evolucionaron sistemas nerviosos, cerebros, conciencia, y finalmente, en al menos un planeta que conocemos, surgieron criaturas capaces no solo de percibir el universo, sino de cuestionarse su lugar en él. Ese es el verdadero milagro. No que existamos. La existencia es probablemente común en el universo. El milagro es que somos conscientes de nuestra existencia, que podemos reflexionar sobre ella, que podemos hacer preguntas como ¿por qué estoy aquí? ¿Y qué significa todo esto? Incluso si las respuestas a esas preguntas son por ninguna razón en particular y nada inherentemente, el hecho de que podamos hacerlas nos distingue de todo lo demás que conocemos. Pero aquí viene el lado oscuro de esta realización. Si el significado es algo que creamos nosotros, entonces también puede ser destruido por nosotros. Y cuando nuestra especie finalmente se extinga, ya sea en 1000 años o en 1.000.000, todo el significado que hemos creado se extinguirá con nosotros. A menos que haya otras civilizaciones ahí afuera que preserven algo de lo que hicimos, que recuerden que existimos, nuestra existencia entera será como si nunca hubiera ocurrido. Las pirámides se erosionarán hasta convertirse en polvo. Las sinfonías de Beethoven se desvanecerán en el silencio. Las ecuaciones de Einstein serán olvidadas. El David de Miguel Ángel se romperá en fragmentos. Todo lo que hemos construido, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos amado, se borrará como si nunca hubiera existido.
Y el universo continuará exactamente como lo haría de todos modos, indiferente a nuestra ausencia como lo fue a nuestra presencia. Esta es la perspectiva más oscura posible sobre la existencia humana, que no solo somos invisibles a escala cósmica, sino que somos fundamentalmente efímeros. Nuestras vidas individuales duran apenas décadas. Nuestra especie podría durar millones de años si tenemos suerte, pero incluso eso es un parpadeo comparado con la vida del universo. El Sol tiene combustible para otros 5.000 millones de años. La última estrella del universo se apagará en unos 100 billones de años. Los agujeros negros se evaporarán lentamente a través de la radiación de Hawking durante periodos tan largos que desafían la comprensión, 10 elevado a 100 años o más. Y después de eso, el universo continuará expandiéndose eternamente, volviéndose cada vez más frío, más oscuro, más vacío, hasta que no quede nada más que un mar infinito de partículas separadas por distancias inconmensurables, incapaces de interactuar, existiendo en un estado de entropía máxima, donde nada cambia jamás. Esa es la muerte térmica del universo, el destino final de toda la materia y la energía. Y mucho antes de que eso suceda, toda la vida habrá desaparecido, toda la conciencia se habrá extinguido, todo el significado se habrá desvanecido. El universo tendrá un futuro infinitamente largo, pero ese futuro será completamente estéril, completamente muerto, completamente sin sentido. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? ¿Por qué molestarse en vivir, en amar, en crear, si todo está destinado a la destrucción eventual? Esta pregunta ha atormentado a filósofos durante siglos, y hay muchas respuestas propuestas. Algunas personas recurren a la religión, creyendo que hay una vida después de la muerte, donde el significado perdura más allá del universo físico. Otras abrazan el nihilismo, aceptando que nada importa y encontrando una extraña libertad en esa aceptación. Pero hay una tercera perspectiva, una que encuentro más satisfactoria. Es la idea de que el valor de algo no está determinado por cuánto dura, sino por lo que es mientras existe. Una sinfonía no pierde su belleza porque termina. Un atardecer no es menos hermoso porque se desvanece en la noche. Una vida no carece de significado porque eventualmente termina. De hecho, podría argumentarse que es precisamente la temporalidad de estas cosas lo que las hace preciosas. Si viviéramos para siempre, cada momento perdería su valor, porque habría un número infinito de momentos más por venir. Es la finitud de la vida lo que hace que cada momento cuente, lo que nos obliga a elegir cuidadosamente cómo pasamos nuestro tiempo, con quién lo pasamos, qué hacemos con él. La muerte, aunque aterradora, es lo que da significado a la vida. Y lo mismo puede decirse de la humanidad en su conjunto. Sí, nuestra especie eventualmente se extinguirá. Sí, todo lo que hemos construido eventualmente se desmoronará. Pero mientras existamos, mientras estemos conscientes, mientras podamos amar y crear y preguntarnos, importamos. No importamos para el universo no puede importarle, pero importamos para nosotros mismos, y eso tiene que ser suficiente, porque somos nosotros quienes definimos qué importa. El punto azul pálido nos muestra nuestra insignificancia cósmica, pero también nos muestra algo más. Nos muestra que compartimos este pequeño mundo, que todos estamos en esto juntos. Nos muestra que nuestras fronteras nacionales son invisibles desde el espacio, que nuestras diferencias raciales y culturales desaparecen cuando te alejas lo suficiente. Nos muestra que la Tierra es frágil, que es el único hogar que tenemos y que debemos cuidarla. Henrik Voss lo dijo mejor cuando escribió sobre preservar y querer ese punto azul pálido. Porque si no lo hacemos, si destruimos nuestro planeta a través de guerras o contaminación o simple negligencia, no habrá otro lugar al que ir. No hay un planeta B esperando más allá de las estrellas. Los planetas habitables están demasiado lejos. El viaje interestelar es demasiado difícil. Estamos atrapados aquí, para bien o para mal, y debemos aprender a vivir juntos en este pequeño punto azul, o pereceremos. Y si perecemos, si la humanidad se extingue antes de expandirse más allá de la Tierra, entonces nuestra invisibilidad cósmica será completa. Habremos existido durante un breve momento en la historia del universo. Habremos mirado hacia las estrellas y nos habremos preguntado si había alguien más ahí afuera. Y luego habremos desaparecido sin dejar rastro, sin que nadie supiera que alguna vez estuvimos aquí. Esa es la tragedia potencial de nuestra especie. No que seamos pequeños o invisibles,
sino que podríamos desperdiciar la única oportunidad que tenemos de hacer algo significativo con nuestra existencia. Cada día que pasamos peleando entre nosotros, cada recurso que desperdiciamos en conflictos sin sentido, cada momento que no dedicamos a preservar nuestro planeta y expandir nuestro conocimiento del cosmos, es un día perdido, un recurso malgastado, un momento que nunca recuperaremos. El reloj está corriendo. El sol eventualmente se expandirá y engullirá la Tierra. Nuestra especie eventualmente se extinguirá. El universo eventualmente morirá una muerte térmica. Estos son hechos ineludibles de la física. No podemos cambiarlos. Lo que podemos cambiar es cómo pasamos el tiempo que tenemos. Podemos elegir pasar ese tiempo construyendo en lugar de destruyendo. Podemos elegir aprender en lugar de permanecer ignorantes. Podemos elegir amar en lugar de odiar. Podemos elegir mirar hacia las estrellas con asombro en lugar de mirar hacia abajo con desesperación. Y quizás, solo quizás, si elegimos sabiamente, si trabajamos juntos, si dedicamos nuestros recursos y nuestra inteligencia a los problemas correctos, podríamos encontrar una manera de trascender nuestra invisibilidad cósmica. No haciéndonos visibles para otras civilizaciones, eso podría ser imposible, sino haciéndonos significativos para nosotros mismos, construyendo una civilización que valga la pena preservar, creando arte y ciencia y filosofía que sean genuinamente hermosos y verdaderos, cuidando de nuestro planeta y unos de otros de maneras que demuestren que entendimos la lección del punto azul pálido, que somos pequeños, sí, que somos frágiles, sí, pero que somos preciosos precisamente por esas razones, y que nuestra mejor esperanza de sobrevivir y prosperar es reconocer nuestra humanidad compartida y trabajar juntos para proteger el único hogar que tenemos. Porque al final, la invisibilidad cósmica no es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es la invisibilidad que imponemos unos sobre otros aquí en la Tierra. Cuando ignoramos el sufrimiento de otros, porque viven al otro lado de una frontera imaginaria, cuando no vemos la humanidad en personas que se ven diferentes, o hablan diferentes idiomas, o practican diferentes religiones, cuando estamos tan enfocados en nuestras propias vidas pequeñas que olvidamos que todos estamos flotando juntos en ese punto azul pálido. Esa es la verdadera tragedia, y es una que podemos elegir corregir, si tan solo abramos los ojos y miremos. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este viaje, a través de la vastedad cósmica y nuestra invisibilidad en ella, quiero que hagas algo. Quiero que te imagines en una noche despejada, lejos de las luces de la ciudad. Estás acostado en el suelo, mirando hacia arriba, y el cielo está lleno de estrellas. Miles de puntos de luz titilando en la oscuridad, cada uno un sol distante, cada uno quizás con sus propios planetas orbitando a su alrededor. Es una vista que ha inspirado a la humanidad durante decenas de miles de años, desde que nuestros ancestros cazadores-recolectores se sentaban alrededor de fogatas y miraban hacia arriba preguntándose qué eran esas luces en el cielo. Pero ahora tú sabes lo que son. Sabes que son estrellas, algunas de ellas a decenas o cientos de años luz de distancia. Sabes que la luz que estás viendo ahora salió de esas estrellas hace décadas o siglos, cuando tus abuelos o bisabuelos todavía no habían nacido. Sabes que estás mirando hacia el pasado, viendo el universo no como es, sino como era. Y sabes algo más. Sabes que si hay alguien en un planeta orbitando una de esas estrellas, mirando hacia nuestro Sol en este preciso momento, no nos está viendo a nosotros. Está viendo la Tierra como era hace décadas o siglos. Está viendo un mundo que ya no existe, habitado por personas que ya están muertas, viviendo vidas que ya terminaron. Estamos separados de ellos, no solo por distancia, sino por tiempo. Y nunca jamás podremos tener una conversación en tiempo real. Nunca podremos conocernos verdaderamente. Estamos condenados a ser fantasmas, los unos para los otros, ecos del pasado, viajando a través del vacío. Esa es quizás la forma más profunda de nuestra invisibilidad cósmica. No solo somos demasiado pequeños para ser vistos, no solo estamos demasiado lejos para ser alcanzados, también estamos atrapados en nuestros propios marcos temporales, incapaces de sincronizarnos con cualquier otra conciencia que pueda existir en el cosmos. Es una soledad tan absoluta que apenas podemos comprenderla. Pero hay belleza en esa soledad también, porque si estamos verdaderamente solos, si somos la única conciencia en el universo observable, entonces somos extraordinariamente preciosos.
Somos los únicos ojos a través de los cuales el universo se contempla a sí mismo. Los únicos oídos que escuchan el silencio cósmico. Las únicas mentes que pueden preguntarse por qué existe algo en lugar de nada. Y si no estamos solos, si hay otras civilizaciones ahí afuera, enfrentando las mismas preguntas existenciales que nosotros, entonces tenemos compañía en nuestra soledad. Otros seres, quizás a años luz de distancia, quizás mirando hacia su propio cielo nocturno en este mismo momento, preguntándose si hay alguien más ahí afuera. Nunca nos conoceremos, nunca intercambiaremos palabras o ideas, pero existimos simultáneamente en este vasto cosmos, cada uno creando significado en nuestro propio pequeño rincón de la existencia. Hay consuelo en pensar que quizás no estamos solos, incluso si esa compañía es tan distante que podría también ser imaginaria. Los científicos continúan buscando señales. El programa SETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, ha estado escuchando el cosmos durante décadas, apuntando radiotelescopios hacia estrellas prometedoras, analizando el ruido de fondo del espacio en busca de patrones que pudieran indicar un origen artificial. Hasta ahora no han encontrado nada concluyente. Ha habido algunas detecciones intrigantes a lo largo de los años. En 1977, el radiotelescopio Big Ear, en Ohio, detectó una señal tan fuerte y tan estrecha en frecuencia que el astrónomo Jerry Ehman escribió "wow" en el margen del printout. La señal duró 72 segundos y nunca se repitió a pesar de múltiples intentos de detectarla nuevamente. Hasta el día de hoy, no sabemos qué la causó. Podría haber sido interferencia terrestre, podría haber sido un fenómeno astronómico natural que no entendemos, o podría haber sido, solo quizás, una transmisión extraterrestre que captamos por accidente. Probablemente nunca lo sabremos, y esa es la naturaleza de la búsqueda SETI. Estamos buscando algo que podría no existir, usando métodos que podrían no ser los correctos, en una escala de tiempo que podría ser demasiado corta. Pero buscamos de todos modos, porque el descubrimiento de vida inteligente, más allá de la Tierra, sería el hallazgo más importante en la historia de la humanidad. Cambiaría todo. Demostraría que no estamos solos, que la inteligencia no es un accidente único, que el universo está vivo de maneras que apenas comenzamos a imaginar. Pero también plantearía nuevas preguntas. ¿Por qué no hemos hecho contacto antes? ¿Qué les sucedió a las civilizaciones que podrían haber existido durante millones de años? ¿Hay algo inherente a la vida inteligente que la condena a la autodestrucción? ¿O simplemente estamos buscando en los lugares equivocados, escuchando las frecuencias equivocadas, esperando el tipo equivocado de señal? Algunos científicos han propuesto que las civilizaciones avanzadas podrían no usar ondas de radio en absoluto, podrían comunicarse usando métodos que ni siquiera hemos imaginado todavía. Quizás usan neutrinos o ondas gravitacionales o alguna forma de comunicación cuántica que no deja rastro en el espectro electromagnético. Estaríamos buscando la carta equivocada en un mazo infinito de cartas y nunca la encontraríamos. O quizás las civilizaciones avanzadas deliberadamente eligen permanecer silenciosas. Esta es la hipótesis del gran silencio, que sugiere que hay razones estratégicas para que las civilizaciones no transmitan su presencia al cosmos. Quizás el universo es un lugar peligroso, lleno de depredadores interestelares que eliminan a cualquier civilización lo suficientemente tonta como para anunciar su ubicación. Es una idea aterradora, pero no se puede descartar. Después de todo, la historia de la vida en la Tierra está marcada por la competencia y la depredación. Cada especie que ha sobrevivido lo ha hecho eliminando o superando a sus competidores. ¿Por qué sería diferente a escala cósmica? Si hay civilizaciones que han dominado el viaje interestelar, que han colonizado múltiples sistemas estelares, que tienen acceso a energía y recursos a escalas que apenas podemos imaginar, ¿qué les impediría conquistar y eliminar a civilizaciones más jóvenes y débiles como la nuestra? Nada, excepto quizás su propia ética, su propia moralidad. Pero no podemos contar con que civilizaciones alienígenas compartan nuestros valores. De hecho, sería sorprendente si lo hicieran, considerando cuán diferentes serían sus historias evolutivas. Por eso algunos científicos argumentan que transmitir señales al espacio es peligroso, que estamos invitando a problemas al anunciar nuestra presencia. Otros argumentan que ya es demasiado tarde, que hemos estado filtrando señales de radio al espacio durante casi un siglo,
desde que comenzaron las primeras transmisiones de televisión y radio. Cualquier civilización con tecnología suficientemente avanzada, dentro de 100 años luz de distancia, podría habernos detectado ya. El daño, si es que hay daño, ya está hecho. Pero aquí está la ironía. Como hemos discutido, nuestras señales son increíblemente débiles a distancias cósmicas. Se desvanecen en el ruido de fondo después de solo unos pocos años luz. A menos que haya alguien apuntando telescopios muy sensibles directamente hacia nosotros y escuchando específicamente nuestras frecuencias, probablemente nunca nos detectarán. Nuestra invisibilidad cósmica, que hemos estado lamentando durante todo este viaje, podría en realidad ser nuestra salvación. Podría ser lo que nos mantiene seguros en un cosmos potencialmente hostil. Es un pensamiento reconfortante, aunque también algo solitario. Estamos protegidos por nuestra insignificancia, escondidos por nuestra pequeñez. Hay otra posibilidad que rara vez se discute. Quizás las civilizaciones avanzadas trascienden la necesidad de comunicación física completamente. Quizás evolucionan hacia formas de existencia tan diferentes de la nuestra que ya no se preocupan por planetas o estrellas o espacio físico en absoluto. Algunos futuristas han especulado que las civilizaciones tecnológicamente maduras podrían migrar a realidades simuladas, mundos virtuales, donde pueden crear cualquier tipo de experiencia que deseen sin las limitaciones de la física. ¿Por qué molestarse en colonizar galaxias cuando puedes crear infinitos universos en una computadora? Si eso es cierto, entonces el universo físico que observamos podría estar mayormente vacío, porque todas las civilizaciones avanzadas han migrado a espacios computacionales. Existen servidores del tamaño de asteroides, ejecutando simulaciones tan complejas que cada partícula en esas simulaciones tiene su propia historia, su propia conciencia. Nosotros mismos podríamos estar en una de esas simulaciones. Es el argumento de la simulación, popularizado por el filósofo sueco Anders Björkman en 2003. La idea es que si las civilizaciones pueden crear simulaciones realistas del universo, y si esas civilizaciones crean muchas simulaciones, entonces hay muchas más universos simulados que universos reales. Estadísticamente, es más probable que estemos en una simulación que en la realidad base. Es una idea inquietante, pero también interesante, porque si estamos en una simulación, entonces nuestra invisibilidad cósmica podría ser intencional, un parámetro establecido por quien esté ejecutando la simulación. Quizás el propósito de nuestra simulación es ver cómo evoluciona una civilización en aislamiento, sin contacto con otras inteligencias. O quizás no hay propósito en absoluto, y simplemente somos un experimento que se está ejecutando en alguna supercomputadora, en un nivel de realidad que ni siquiera podemos comprender. Pero estas especulaciones nos alejan del tema central. Ya sea que estemos en un universo real o simulado, ya sea que haya otras civilizaciones ahí afuera o no, el hecho permanece. Somos invisibles a escala cósmica, y tenemos que decidir qué significa eso para nosotros, cómo vivimos con ese conocimiento. Algunas personas encuentran esta invisibilidad liberadora. Si nadie nos está observando, si no hay un juicio cósmico, entonces somos completamente libres de determinar nuestro propio destino, de crear nuestros propios valores, de decidir qué tipo de civilización queremos ser. Otros la encuentran aterradora, incluso deprimente. La idea de que todo lo que hacemos, todo lo que construimos, podría desaparecer sin dejar rastro, sin que nadie lo note, hace que la vida parezca fútil. Pero yo creo que hay una tercera manera de ver esto. Nuestra invisibilidad cósmica no nos hace insignificantes, nos hace responsables, porque si nadie más nos está observando, si nadie más va a intervenir para salvarnos de nosotros mismos, entonces depende completamente de nosotros asegurarnos de que sobrevivamos, de que prosperemos, de que creemos algo que valga la pena preservar. La invisibilidad es una prueba de si podemos superar nuestras diferencias tribales, nuestros impulsos destructivos, nuestra tendencia a priorizar ganancias a corto plazo sobre la supervivencia a largo plazo, una prueba de si somos lo suficientemente sabios, lo suficientemente maduros como especie, para manejar el poder que hemos adquirido sin usarlo para destruirnos. Y hasta ahora, los resultados de esa prueba son mixtos. Hemos logrado cosas extraordinarias. Hemos erradicado enfermedades, alimentado a miles de millones, extendido la esperanza de vida, creado arte y música y literatura que mueven el alma.
pero también hemos construido armas capaces de aniquilar ciudades enteras en segundos. Hemos contaminado nuestro planeta hasta el punto de alterar su clima. Hemos creado desigualdades tan vastas que miles de millones viven en pobreza, mientras unos pocos acumulan riquezas inimaginables. Hemos luchado guerras interminables por recursos, territorios, ideologías. Nos hemos comportado, en muchas formas, como niños jugando con fósforos en una habitación llena de dinamita. Y el reloj está corriendo. No tenemos tiempo ilimitado para resolver esto. El cambio climático es real y está acelerándose. Los recursos naturales se están agotando. Las armas se están volviendo más destructivas. Las tensiones geopolíticas están aumentando. Si no aprendemos pronto a trabajar juntos, a ver más allá de nuestras fronteras artificiales y reconocer nuestra humanidad compartida, podríamos no sobrevivir el próximo siglo. Y eso sería la tragedia final. No solo que seamos invisibles al cosmos, sino que nos extingamos sin nunca haber alcanzado nuestro potencial, sin nunca haber resuelto los misterios que nos rodean, sin nunca haber hecho contacto con otras inteligencias, si es que existen. Desapareceremos como un cándel en el viento, una chispa de conciencia que brilló brevemente en la oscuridad antes de apagarse para siempre. Pero no tiene que ser así. Tenemos la capacidad de cambiar nuestro curso. Tenemos la inteligencia, los recursos, la tecnología. Lo que nos falta es la voluntad colectiva, la visión compartida de un futuro donde la humanidad no solo sobreviva, sino que florezca, donde hayamos superado nuestras diferencias, donde hayamos aprendido a vivir en equilibrio con nuestro planeta, donde hayamos dirigido nuestros esfuerzos hacia la exploración y el descubrimiento en lugar de la conquista y la destrucción. Ese futuro es posible. Está ahí, justo más allá del horizonte, esperando que tomemos las decisiones correctas, pero tenemos que elegirlo activamente. Tenemos que decidir qué es más importante que nuestros conflictos mezquinos, más valioso que nuestro orgullo nacional, más urgente que nuestros deseos de poder y riqueza. Y quizás, solo quizás, si hacemos esas elecciones, si construimos ese futuro, un día dejaremos de ser invisibles. No porque nos hagamos visibles para otras civilizaciones, eso podría ser imposible, sino porque nos habremos hecho visibles para nosotros mismos, porque habremos creado una civilización que vale la pena ver, que vale la pena preservar, que vale la pena recordar. Ahora es tarde, la noche es profunda, las estrellas siguen brillando allá arriba, indiferentes a nuestras preocupaciones, continuando su danza eterna a través del vacío. Cada una de esas luces es un sol, quizás con planetas, quizás con vida, quizás con alguien mirando hacia atrás, preguntándose si estamos aquí, pero probablemente nunca lo sabremos. Y está bien, porque tenemos suficiente para mantener nuestras mentes ocupadas aquí mismo, en este pequeño punto azul pálido suspendido en un rayo de sol. Tenemos misterios que resolver, problemas que enfrentar, belleza que crear, tenemos amores que nutrir y sueños que perseguir, y vidas que vivir de la mejor manera que podamos. Y cuando finalmente cerramos nuestros ojos por última vez, cuando nuestra pequeña chispa de conciencia se apaga y regresamos al polvo de estrellas del cual vinimos, podemos hacerlo sabiendo que existimos, que fuimos parte del gran experimento del universo, que experimentamos alegría y dolor, asombro y miedo, amor y pérdida, que contemplamos las estrellas y nos preguntamos qué significaba todo, que fuimos, por un breve momento, el universo despertando a sí mismo, mirando hacia atrás, a través de miles de millones de años de evolución cósmica. Y eso, al final, es suficiente. No necesitamos ser visibles a escala cósmica para importar. Solo necesitamos importarnos los unos a los otros. Aquí, ahora, en este momento que compartimos. Así que cierra tus ojos. Deja que el peso del día se disuelva. Imagina que flotas en ese vasto océano cósmico, invisible pero presente, pequeño pero significativo. Deja que el silencio del universo te envuelva como una manta. Deja que las estrellas distantes canten su canción silenciosa. Y duerme. Duerme sabiendo que mañana el sol saldrá nuevamente sobre nuestro pequeño planeta azul, que habrá nuevos descubrimientos por hacer, nuevas preguntas por formular, nuevas maravillas por contemplar. Duerme sabiendo que aunque somos invisibles al cosmos, no somos invisibles los unos para los otros. Y eso es lo que realmente importa. Buenas noches, que tus sueños te lleven a las estrellas y más allá. Pero espera,
Antes de que te duermas bajo el peso de la insignificancia cósmica, antes de que te rindas a la idea de que somos y siempre seremos invisibles en la vastedad del espacio, hay algo más que necesitas saber, algo que cambia la ecuación por completo, algo que podría, solo podría, ofrecer una rendija de esperanza en toda esta oscuridad. El futuro no está escrito, y aunque las leyes de la física son inmutables, lo que hacemos dentro de esas leyes todavía está por determinarse. Somos una civilización increíblemente joven. Hemos tenido tecnología industrial durante apenas 200 años. Hemos tenido vuelos espaciales durante apenas 70 años. Hemos tenido computadoras modernas durante apenas 50 años. En la escala temporal del cosmos, ni siquiera hemos comenzado. Somos bebés dando sus primeros pasos tambaleantes y estamos juzgando nuestro potencial basándonos en lo que podemos hacer en nuestra infancia. Eso sería como un niño de 2 años concluyendo que nunca podrá correr un maratón porque apenas puede caminar sin caerse. Entonces, ¿qué podría ser posible si sobrevivimos? ¿Qué tecnologías podrían desarrollarse en los próximos 100 años, 1000 años, 1.000.000 de años? Vamos a explorar algunas posibilidades, algunas más cercanas a la realidad que otras, pero todas basadas en física conocida, o al menos en extrapolaciones razonables de lo que sabemos. Comencemos con la propulsión. Dijimos antes que la propulsión química está muerta, que ha alcanzado sus límites fundamentales, y es verdad, pero hay otros conceptos en desarrollo que podrían revolucionar el viaje espacial. El motor de iones, por ejemplo, ya está en uso en varias misiones espaciales. Funciona acelerando partículas cargadas, usando campos eléctricos. El empuje es minúsculo comparado con un cohete químico, apenas suficiente para levantar una hoja de papel en la Tierra. Pero en el vacío del espacio, donde no hay resistencia del aire y donde ese empuje puede aplicarse continuamente durante meses o años, los motores de iones pueden alcanzar velocidades mucho mayores que cualquier cohete químico. La sonda Dawn de la NASA usó propulsión iónica para visitar los asteroides Vesta y Ceres. La misión Hayabusa de Japón la usó para traer muestras de un asteroide de vuelta a la Tierra. Estas son aplicaciones modestas, pero demuestran que la tecnología funciona. Versiones más avanzadas podrían permitir misiones más ambiciosas. Luego están las velas solares, que ya mencionamos brevemente. La idea es simple: la luz ejerce presión. Es una presión minúscula, pero existe. Una vela lo suficientemente grande y ligera podría ser empujada por la luz del sol, acelerando lentamente, pero sin necesidad de combustible. La nave espacial Icaros de Japón demostró esta tecnología en 2000. Desplegó una vela de 200 metros cuadrados y logró ser propulsada exitosamente por la luz solar. Fue la primera demostración de una vela solar en el espacio profundo. Desde entonces, otras misiones han experimentado con velas solares, incluida la Light Sail de la Sociedad Planetaria. Pero las velas solares tienen limitaciones. Solo funcionan bien cerca de una estrella donde hay mucha luz disponible. Una vez que te alejas del Sol, la presión de radiación disminuye con el cuadrado de la distancia, volviéndose eventualmente insignificante. Por eso surgió la idea de las velas láser que discutimos con el proyecto Breakthrough Starshot. En lugar de depender de la luz natural del Sol, usas láseres terrestres extremadamente potentes para empujar la vela. Esto permite acelerar a velocidades mucho mayores, potencialmente hasta un 20% de la velocidad de la luz. El desafío técnico es monstruoso, pero no viola ninguna ley física conocida. Y luego está el santo grial de la propulsión espacial, la fusión nuclear. Durante décadas, ha sido la promesa perpetua del futuro, siempre a 30 años de distancia, sin importar cuándo preguntes. Pero recientemente, ha habido avances significativos. En diciembre de 2022, científicos en la National Ignition Facility, en California, lograron la ignición de fusión por primera vez en la historia. Produjeron más energía de la que pusieron en el proceso. Fue solo un exceso marginal y solo duró una fracción de segundo. Pero fue un hito histórico. Demostró que la fusión controlada es posible. El siguiente paso es hacer que sea continua, estable y lo suficientemente compacta para una nave espacial. Si logramos eso, si construimos un motor de fusión funcional, podríamos alcanzar una fracción significativa de la velocidad de la luz. No el 90%, eso requeriría demasiada energía.
pero quizás el 10 o el 20%, suficiente para llegar a Alpha Centauri en décadas en lugar de milenios, suficiente para que un ser humano pudiera hacer el viaje dentro de su vida útil. Pero hay conceptos aún más exóticos. El físico mexicano Miguel Alcubierre propuso en 1994 una solución a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein que permitiría el viaje más rápido que la luz sin violar realmente la relatividad. Se llama la métrica de Alcubierre o el motor warp. La idea es que en lugar de mover la nave a través del espacio, mueves el espacio alrededor de la nave, comprimes el espacio frente a ti y lo expandes detrás de ti, creando una burbuja que se desliza a través del universo, llevando la nave consigo. Desde la perspectiva de la nave, no te estás moviendo en absoluto, por lo que no experimentas ninguno de los efectos de la relatividad especial. Pero desde la perspectiva de un observador externo, la burbuja podría estar viajando más rápido que la luz. Es un truco elegante que explota una laguna en la relatividad. Einstein dijo que nada puede moverse a través del espacio más rápido que la luz, pero no puso límites a qué tan rápido puede moverse el espacio mismo. El problema es que la métrica de Alcubierre requiere algo llamado materia exótica, materia con densidad de energía negativa, y no solo un poco, sino cantidades astronómicas. Los cálculos originales de Alcubierre sugerían que necesitarías materia exótica equivalente a la masa de todo el universo observable. Obviamente, eso es un problema. Cálculos posteriores han reducido esos requisitos drásticamente. Algunos físicos han propuesto versiones modificadas que solo requieren masas del orden de planetas o estrellas. Todavía es mucho, pero es una mejora. El problema más fundamental es que no sabemos si la materia exótica puede existir siquiera. Hay algunas sugerencias de la mecánica cuántica de que podría ser posible en circunstancias muy específicas, pero nadie ha creado nunca materia exótica en un laboratorio. Podría ser físicamente imposible. Incluso si es posible, no tenemos idea de cómo crearla o manipularla en las cantidades necesarias. El motor warp permanece firmemente en el reino de la especulación teórica. Pero el hecho de que no viole directamente las leyes conocidas de la física significa que no podemos descartarlo por completo. Quizás una civilización suficientemente avanzada, con acceso a tecnologías y recursos que ni siquiera podemos imaginar, podría encontrar una manera de hacerlo funcionar. O quizás hay algo en las leyes de la física que todavía no entendemos, algo que hace que el motor warp sea imposible sin importar cuánta tecnología tengas. Otra posibilidad exótica son los agujeros de gusano. Estos son atajos hipotéticos a través del espacio-tiempo, túneles que conectan dos puntos distantes en el universo. Si pudieras crear un agujero de gusano estable y atravesable, podrías viajar de una estrella a otra instantáneamente, sin importar cuán separadas estén. La relatividad general permite agujeros de gusano en sus ecuaciones, pero hay problemas masivos. Primero, los agujeros de gusano naturales, si existen, probablemente sean microscópicos e increíblemente inestables, colapsando en fracciones de segundo. Segundo, para mantener un agujero de gusano abierto y lo suficientemente grande para que pase una nave espacial, necesitarías, de nuevo, materia exótica. Tercero, incluso si pudieras crear y estabilizar un agujero de gusano, posicionarlo donde quisieras sería un desafío monumental. Tendrías que mover físicamente un extremo del agujero de gusano a tu destino deseado, lo que significa que todavía necesitarías alguna forma de viaje interestelar convencional para el primer viaje. Los agujeros de gusano son más útiles como una red de transporte para una civilización que ya se ha expandido a múltiples sistemas estelares, no como una forma de salir de tu sistema de origen. Y luego está el problema de la causalidad. Los agujeros de gusano podrían, bajo ciertas configuraciones, permitir viajes en el tiempo. Podrías entrar en un extremo y salir del otro antes de que entraras. Esto crea paradojas que los físicos no saben cómo resolver. Algunos argumentan que el principio de autoconsistencia de Novikov impediría tales paradojas, forzando a los eventos a organizarse de manera que eviten contradicciones. Otros argumentan que las leyes de la física simplemente prohíben configuraciones de agujeros de gusano que permitirían viajes en el tiempo. El debate continúa, pero la conclusión práctica es la misma. Los agujeros de gusano permanecen en el reino de la especulación extrema, fascinantes teóricamente,
pero probablemente inalcanzables en la práctica. Entonces, si las soluciones exóticas probablemente no funcionen, ¿qué nos queda? Nos queda la posibilidad más probable para el viaje interestelar futuro: las naves generacionales. Naves masivas que transportan poblaciones enteras, diseñadas para viajar durante siglos o milenios, con generaciones naciendo, viviendo y muriendo a bordo antes de llegar finalmente a su destino. Ya discutimos los inmensos desafíos de tales naves: los sistemas de soporte vital, la protección contra la radiación, los problemas psicológicos y sociales. Pero si alguna vez vamos a enviar humanos a otras estrellas, esta es probablemente la forma en que tendrá que hacerse, al menos hasta que desarrollemos algo mejor. Y aquí está la cosa interesante: una nave generacional no necesita ser rápida. De hecho, es mejor que sea lenta y estable. Si viajas al 1% de la velocidad de la luz, llegarás a Alpha Centauri en unos 400 años. Eso es mucho tiempo, pero es manejable en términos de generaciones humanas. Serían quizás 20 generaciones a bordo, suficiente para que se desarrolle una cultura completamente nueva, pero no tanto como para que se pierda el conocimiento de por qué empezaron el viaje. Y el 1% de la velocidad de la luz, aunque todavía extremadamente rápido para nuestros estándares actuales, es al menos teóricamente alcanzable con tecnología de fusión avanzada. Pero hay otra opción que podría evitar muchos de los problemas de las naves generacionales: la criónica o suspensión criogénica. La idea de congelar a los humanos y despertarlos décadas o siglos después. Suena a ciencia ficción, y actualmente lo es. No podemos congelar y descongelar con éxito ni siquiera órganos humanos, mucho menos personas completas. El problema es que el hielo forma cristales que dañan las células. Cuando congelas tejido humano, esos cristales rasgan las membranas celulares, causando daño irreparable. Pero hay técnicas experimentales que podrían evitar esto. La vitrificación, por ejemplo, enfría el tejido tan rápidamente que el agua no tiene tiempo de formar cristal.